Abrimos nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A la ley aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Muy agradecidos. Estos paneles, hermanos, han sido mucho aprender, así como para ustedes, para nosotros, el escudriñar y el estudiar, el saber realmente, porque nos enfrentamos a un diario vivir. Yo considero que todo en la palabra de Dios es importante, todo. Por eso dice un poquito aquí, un poquito allá. Pero cuando esto nos muestra claramente estos paneles que nos han abierto el diario vivir, con lo que nos vemos día a día, es importante pedirle al Señor que escudriñe nuestros corazones y nuestras mentes, lo más profundo de ellos, para saber realmente si somos parte de este diario vivir que hemos venido hablando. Si hay una enfermedad en nosotros, si hay una parte espiritista en nosotros. Y hoy día, como padres, hemos hecho lo correcto, o si podemos transformarlo. ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos? Antes de iniciar, voy a pedir, por favor, a la hermana Santi, si se encuentra con nosotros, que nos pueda dirigir en una oración para que el Señor ponga carbón encendido en nuestros labios, nos guíe y no sea nuestra palabra, sino la de Él en todo momento. Santi, ¿te encuentras con nosotros? Aquí estoy, Mónica. Buenos días en América, buenas tardes aquí en España. Con mucho gusto. ¿Me escucháis bien? Sí, Santi, ¿Mónica? correcto, te escucho muy bien. Sí, te escucho muy bien, Santi. Es que yo os escucho muy bajito, no sé por qué, pero os escucho muy bajito. Voy a orar. Padre eterno, Padre amoroso, gracias por un nuevo santo día de sábado que tú le regalas a tu pueblo. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de compartir con nuestros hermanos en la fe. Gracias, Padre, porque tú bendices nuestras vidas cada día. Queremos ahora, Padre bueno, poner a tus pies a todas las personas que nos están escuchando en directo y a las que escucharán este panel en diferido, en grabación. Señor, que lo que tú pones en nuestros corazones y en nuestras mentes sea exclusivamente de origen divino. Que lo que nosotros hablemos aquí en el día de hoy pueda servirnos a todos y a cada uno de nosotros, los participantes y los que escuchan. Que tu Santo Espíritu obre con poder en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, Santi, por tu oración. Hermanos, el tema de hoy no trata sobre las enfermedades mentales, pero sí cómo podemos evitar que no solo las enfermedades mentales, sino también el diario vivir de nuestros hijos, la mundanalidad, el espiritismo y tantas cosas más que los rodean y que nos han rodeado a nosotros, no lleguen a ellos. ¿Cómo corregir las enfermedades mentales a nuestros hijos desde pequeños? Hablamos de prevención, formando caracteres correctos. Vamos a basar este panel en 3 puntos importantes: la nutrición, la educación y la espiritualidad, y su influencia en los niños de 0
a 7 años, de 8 a 12 y de 12 a 18. Porque después de ahí, en la mayoría de países y tal vez un poco antes, ya los jóvenes, por creerse que son mayores de edad, por poseer una cédula en sus manos, la mayoría de jóvenes del mundo y muchos que se dicen llamar cristianos o adventistas creen que esto les da el poder de tomar cualquier decisión y se sienten apoderados del mundo. Y acá es donde los padres perdemos una fuerza increíble. Así que hay cierta edad donde nos volvemos una gran influencia. Y yo creo que la mayor influencia de nosotros los padres, y no sé si me equivoco y algún hermano ahora en el panel me puede corregir, pero creo personalmente que no lo hacemos con nuestra palabra. He escuchado muchas veces donde no mientas, pero llega una persona y le dices, dile que no estoy. Y entonces, pero le dices que mentir es malo. Entonces nuestra influencia clara es lo que hacemos, no lo que hablamos. Vuelvo a repetirlo, porque esto me cala a mí, Mónica, me lo digo a mí. No es lo que hablamos, es lo que hacemos, lo que va a formar caracteres correctos en nuestros hijos. Mi formación desde el vientre de mi madre determina mucho, por no decir todo, en gran manera, la formación del carácter. Esto que voy a leer lo dicen estudiantes de Harvard, y dice así: la mayoría de los padres ni siquiera están enterados de que hay diferentes estilos de crianza. Simplemente hacen lo mejor que pueden en base a lo que han aprendido por experiencia propia y teniendo en cuenta sus propias ideas y principios, independientemente de lo que sepan o no. Es posible afirmar que los padres adoptan alguno de los distintos estilos de crianza. La influencia de descartarse por uno o por otro marcará a los hijos de una manera especial. Aunque no lo creamos, en el futuro, cuando ese niño crezca y se relacione con los demás en la edad adulta, notará cómo ejerce sobre sí mismo el estilo de crianza que tuvo cuando era pequeño. Increíble, porque dice que hay diferentes estilos de crianza. Entonces, hoy día, el mundo nos propone que tienes para escoger la forma de criar a tu hijo. Cuando nosotros, con un mensaje, sabemos que no es de esta forma. Claramente denotamos que no hay diferentes formas de crianza, sino una sola forma de criar a nuestros hijos. Pero nos hemos equivocado. Y lo digo yo, soy la primera. En Conducción del Niño, capítulo 17, nos dice así: se descuida la obra importantísima, una razón por la cual hay tanto mal en el mundo hoy. Estriba en que los padres ocupan su mente en otras cosas. Y vuelvo a repetir, estriba en que los padres ocupan su mente en otras cosas, con exclusión de la obra que es de suma importancia, la tarea de enseñar a sus hijos el camino del Señor con paciencia y bondad. Las madres pueden haber adquirido el conocimiento de muchas cosas, pero no han obtenido el conocimiento esencial, a menos que tengan un conocimiento en Cristo o de Cristo como Salvador personal. Si Cristo está en el hogar, si las madres lo han hecho su consejero, educarán a sus hijos desde su misma niñez en los principios de la verdad, de la verdadera religión. Se entrega el dominio a Satanás, en el mismo capítulo lo encontramos, debido a que los hombres y mujeres no obedecen a Dios, sino que eligen sus propios caminos, ese diferente tipo de crianzas del que nos hablan, y siguen su propia imaginación pervertida. Se permite a Satanás que se levante su bandera infernal en sus familias y haga sentir su poder en las criaturas. Los niños y los jóvenes, su voz y su voluntad se expresan en las voluntades rebeldes y caracteres torcidos de los niños.
mediante ellos ejerce un poder dominante y lleva a cabo sus planes. Dios es deshonrado por la manifestación de caracteres perversos que lo reverencian e inducen a obedecer las sugestiones de Satanás. El pecado cometido por los padres al permitir a Satanás que domine va más allá de toda comprensión. Continúo leyendo. Dice: muchos padres, por su preparación, por su necia condescendencia e indulgencia de los gustos y apetitos, se hacen responsables de los torcidos caminos y caracteres de sus hijos. Satanás puede dominar todo el ser por esa disposición de desobedecer las leyes de Dios. A diferencia de Abraham, los padres no guían a su casa en pos de ellos. ¿Y cuál es el resultado? Los niños y jóvenes están bajo la bandera rebelde. No se dejan guiar, sino que están determinados a seguir su propia voluntad. La única esperanza para los niños es enseñarles el dominio propio y no las condescendencias. Hermanos, es un poco de lo que la hermana Elena G. de White, gracias al Señor, le ha dado gran iluminación. Y cuando leemos esto como padres, decimos, wow, increíble, definitivamente Dios le enseñó. Pero la Biblia nos dice un texto muy sencillo, todos lo hemos leído. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. No dice cuando fuere viejo no se apartará. Dice, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese niño no se va a apartar. No va a haber influencia que lo aparte de él. Por eso nuestro Padre Celestial no se apartó, porque siempre fue instruido y guiado por nuestro Señor. Hermanos, iniciamos en este momento el panel. Pido disculpas, no saludé a la hermana Erika, al hermano Mario, no los saludé con anticipación. Por diferentes circunstancias, el hermano Sailín va a estar con nosotros y no va a poder estar, muy entendible. Tuvo que ir a atender una situación de una prédica y pues queda para mí muy claro, ¿verdad?, el hecho de por qué no podía estar. Pero con el resto de panelistas vamos a continuar. Hermana Erika, inicio contigo. En la nutrición, educación y en la vida espiritual, la influencia de los niños, vamos a hablar en este momento de 0 a 7 años. Bueno, ¿Cómo formar caracteres correctos? Buenos días, hermana Mónica. Referente a lo que es de 0 a 7 años, pues se puede decir que esta es la etapa más importante, en la que la hermana White enfatiza mucho más en la conducción del niño, que los niños son como una esponjita. Es cuando ellos van a determinar qué actos son buenos y qué son malos. Y si los padres con amor pueden hablar con ellos y enseñarles acerca de cómo tener ese carácter que Dios desea de nosotros, ellos van a entenderlo y ellos lo van a hacer con amor. Y muchas veces, como los padres a veces no entendemos, o por falta de paciencia nos enojamos con facilidad, y pues a veces tomamos ese enojo hacia el hijo, y el hijo es cuando él empieza como a darse cuenta de qué cosas causan enojo y qué no, pero no es una manera que el niño sea instruido adecuadamente, sino que el niño es muy inteligente y debe ser instruido con paciencia. Y bueno, en el área de nutrición voy a hablar de lo que es como físicamente. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes es al tener un bebé, tan importante es de que la mamá, desde que tenga el bebé en su vientre, ella esté bien alimentada, que ella tenga una alimentación que sea muy enriquecida en los nutrientes naturales que Dios ha puesto en la tierra.
Y por ejemplo, se ha dicho que el tener a un bebé por cesárea, a diferencia del parto natural, la importancia de eso es porque cuando una persona tiene el bebé a parto natural, a la hora de salir por ese canal, lo que pasa es de que la madre, nosotros en nuestro estómago tenemos bacteria buena. Esa bacteria nos ayuda para que nos protejamos de todo lo malo que nosotros consumimos cuando estamos comiendo. Entonces, cuando un bebé sale por ese canal, él obtiene esa bacteria alrededor de él y es introducido a su línea intestinal estomacal. Y ahí es cuando empieza la importancia de la nutrición y de que el niño sea saludable, porque luego cuando eso pasa, pues él se puede proteger, a diferencia de por cesárea, que no obtiene estos nutrientes, estas bacterias estomacales. Y otra cosa, por ejemplo, muchas de las veces se nos dice que nosotros a qué edad empezamos a darle almidón o cereales a nuestros hijos, que normalmente se nos dice, bueno, ya como digamos cuando empieza a salir el dientito de enfrente, ya empezamos a darle que un cerealito, una galletita, y estos contienen almidón, y la verdad es de que no debe introducirse este almidón hasta que el niño ya tenga sus muelas de atrás, que él empiece a salir esa muela. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque cuando sale esa muela es cuando el cuerpo dice, ok, entonces ya tengo que obtener una comida ya más sólida. Y entonces antes de eso es cuando los niños tienen más cólicos, porque su estómago, su saliva no ha hecho la composición que necesita para descomponer el almidón, y tiene más dificultad su intestino o su sistema digestivo al hacer esto, y causa una irritación en el bebé, y es cuando ahí empieza la mala nutrición y unos hábitos que luego se implementan en el área de donde es física. Y bueno, ese es mi comentario acerca de la nutrición, en el área de la nutrición. Erika, si gustas de una vez, nos mencionas educación y espiritualidad, por favor. Ok, hermana Mónica. Ahí estuve investigando, y aparte de la conducción del niño al hogar cristiano, haciendo unos buenos libros, hay un hermano en Estados Unidos que se llama Joshua White, y él escribió un libro que se llama iChild, y este libro iChild es como nosotros decimos iPad o iPod, pero habla acerca de cómo la tecnología ha afectado mucho a nuestros hijos, y yo siento que la tecnología es la base de las enfermedades mentales y de los problemas de nuestros hijos mentales y físicos. Y él habla acerca de que muchas de las veces se nos dice los beneficios de la tecnología, de que nos podemos comunicar a larga distancia, y gracias a la tecnología estamos hablando ahorita con hermanos de varios lugares. Y sí, pues sí tiene beneficios, pero ¿qué beneficios podemos ver en niños que tengan un uso de la tecnología? Normalmente pues podemos ver que la tecnología ha sido la niñera del niño. Cuando un padre necesita distraer a su hijo, ¿qué es lo que hace? Le dice, ok, pon unas caricaturas, ya sea en el iPad o en el celular o en la tele, y bueno, eso es como su niñera personal y sin tener que pagar por ello. Pero debemos de ver qué beneficios hay en darle este aparato al niño, qué contrabeneficios, o sea, qué nos da.
Y lo que se ha dado es de que los niños se han vuelto más adictos a esto, a que ellos empiezan a tener síntomas de withdrawal, síntomas como por ejemplo cuando un drogadicto o alguien que abusa del alcohol empieza a tener síntomas de ansiedad, empieza a tener como un comportamiento irritable, y esto se ha visto en niños que cuando tienen una adicción al aparato, ellos empiezan a tener esto, y eso es con el carácter. Por ejemplo, empiezan a tener ya no tienen interés en otras actividades más que en eso, no tienen control porque su lóbulo frontal no ha sido desarrollado y ellos no entienden que esto le está causando daño o un límite a donde dicen, ok, aquí ya paró, ya no más. Y también es una parte de que ellos usan eso porque quieren como perder la realidad, quieren perder de que están en el entorno en el que están. Por ejemplo, si es un hogar en el que los padres no le toman atención, ellos pues usan esto como una escapada. Y bueno, el aparato se ha visto que, la tecnología se ha visto que no es muy eficaz en un niño, y más de 0 a 7 años que ellos tengan el aparato. De hecho, se han hecho estudios de que ellos no deberían de tener pues ningún tiempo en hasta los 12 años, sino es que de 7 a 8 años, porque no le trae ningún beneficio al niño. Entonces es mejor empezar a controlarlo desde 7 a 8 años o no dejarlo hasta los 12 años y pues de ahí ir controlándolo con medida. ¿Por qué? Porque por ejemplo las células de su cerebro están creciendo de 0 a 2 años, crecen en crecimiento del triple y no se desarrolla hasta los 21 años, es cuando sigue creciendo las células del cerebro. Entonces cuando ellos están en la tecnología, ellos tienen una atención, es cuando se desarrolla los problemas psicológicos, por ejemplo, déficit de atención, ellos no desarrollan el hablar, su lenguaje, ellos no, se les dificulta aprender o memorizar y están más, ellos empiezan a tener como ser impulsivos y no saben cómo regular su uso o qué hacer o qué no hacer de donde estás cuando ellos tienen la tecnología. Y también algo que no ayuda, ya sea en el área de educación, es de, por ejemplo, alguien que tiene tanta tecnología. Por ejemplo, una escuela en Estados Unidos gastó mucho dinero para que todo fuera como de la tecnología y fuera como al día. ¿Y qué pasó? Realmente no se han visto unas mejorías en sus exámenes que hacen como de la escuela, sino que los niños realmente no se ha visto que hay una diferencia. Al contrario, se ha visto que, por ejemplo, cuando un niño usa la tecnología en la nutrición, se vuelve más obeso. En la educación realmente no ayuda a desarrollar su memoria, no ayuda a que el niño él mismo se rete a que él pueda resolver este problema, sino que se han vuelto un poco más flojos. Por ejemplo, dicen, ¿por qué hay que aprender esto si tenemos la calculadora? ¿Por qué debo de aprender un nuevo lenguaje si tengo Google Translate o el Google que traduce? ¿Y por qué debo de aprender de historia si yo nada más puedo agarrar mi celular y preguntarle y me va a salir? Y pues los niños se han vuelto más flojos en ese sentido, de que ellos realmente no quieren aprender de lo que un libro le ofrece, y más pues la Biblia. Y también podemos ver que en los primeros años el movimiento es lo mejor, que los niños empiecen a agarrar cosas, y lo mejor es de la naturaleza, que ellos empiecen a estar afuera. Por ejemplo, lo puedo ver con mi hermana en el área de educación. Ella está homeschool, ella aprende en casa, y
a su corta edad, ella tiene 7 años, y realmente no pasamos mucho tiempo con ella enseñándole, o sea, es 1 hora o 2 al día nos sentamos o estamos ahí con ella cuando estamos haciendo otras actividades, y le empezamos a dictar o a hacer cuentas, a leer. Mi mamá le enseñó a leer con unos libros, y lo más importante es de que con la Biblia, y ella comprende, ella lee la Biblia a esta edad, y ella comprende lo que lee. Teniendo nuestro culto, ella luego nos dice, oh, esto es lo que pasó con David, o esto es lo que pasó con Ruth y Noemí, y empieza a entender todo esto. Y por eso es la importancia de que no llevar a la mejor a nuestros hijos de la escuela, porque nosotros vemos a una corta edad de que empiezan de que las tareas, de que esto y lo otro, y es algo estresante para ellos, tanto actividad y troteo, cuando ellos pues deberían, lo mejor sería estar en sus casas y poder aprender de la educación. Y espiritualidad también a la hora de leer la Biblia. Y pues también trae, por ejemplo, el que el niño vea ese aparato, o al contrario de la naturaleza, es, por ejemplo, daña sus ojos por lo que es la luz azul, la blue light, como se dice. Y también trae obesidad. Se ha visto que los niños empiezan a usar las drogas, como el tabaco, el alcohol, a una edad muy temprana. Ellos no tienen un desarrollo académico muy alto, se les dificulta. Empiezan a tener como empieza como su vida, que es del desarrollo sexual, empieza muy temprano. Es la hiperactividad, y también podemos ver el déficit de la atención, donde podemos ver. Así que realmente de 0 a 7 años, lo que puedo decir, la conclusión es de que es uno de los años muy importantes. Y qué estamos haciendo con nuestros hijos, qué les rodea, qué le estamos dando. Por ejemplo, el aparato es algo que estoy aprendiendo. La tecnología es buena, sí, pero por ejemplo, hasta como adultos tenemos que tener cuidado en nuestro uso en ello, y tenemos que estar conscientes de los riesgos que viene en tener esta tecnología. Y más con nuestros hijos, la verdad, mi recomendación sería que los niños de 0 a 7 años no tuvieran el alcance de esto, porque así nosotros les haríamos el favor, y a los padres, para que así ellos pudieran tener esa felicidad en leer la Biblia, tener esa felicidad en leer los libros que se les ha proporcionado la hermana White, en poder aprender, y que ellos se desarrollen para que ellos puedan, cuando crezcan, elegir qué es bueno y malo, y que ellos sepan lo que es la temperancia. Y pues la importancia de que nosotros como padres tomemos estas decisiones y hablemos con nuestros hijos acerca de esto, porque los niños son muy inteligentes. Realmente ellos entienden cuando uno se le habla, y que, bueno, eso es la conclusión, de que nosotros podamos hablar con los hijos y hablarles acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Muchas gracias, Erika. Hermano Mario, bendiciones, Dios lo guarde. Este es su tiempo. Sobre los pequeñitos de 0 a 7 años, voy a hacer una ejemplificación de mi vida con lo que observo con los niños que participan en esta cadena y los míos propios. En lo que se refiere a la nutrición, un servidor, cuando nació,
nació en una iglesia católica, con poco afección hacia las cosas religiosas, y desde el día 1 su servidor fue llevado por el desconocimiento de parte de mi madre al otro extremo, al extremo de la glotonería, al extremo de la falta de dominio propio, a la falta de conocimiento en lo que es el decir no, y ya estoy satisfecho. Y eso me llevó en los primeros años de mi vida a tener un sobrepeso, el tener enfermedad de respiratorias por el uso desmedido de la leche de vaca. Su servidor fue criado con leche de vaca, y ahora que estoy grande y veo y conozco, me doy cuenta cuánto mal se me hizo creyendo. Y oigan, hermanos, claramente lo que les voy a decir. Mi madre tiene un amor desmedido hacia un servidor, y ella pensaba que estaba haciendo lo correcto. Ella creía que estaba haciendo lo correcto, y ella hacía lo posible porque su hijo fuera alimentado de la mejor manera, y proveía leche de vaca a grandes cantidades con tal de que su hijo creciera sano y fuerte. Ahora sabemos que eso es completamente incorrecto, y que la leche de vaca es para los becerros, hermanos, no es para los humanos. La leche que fue creada para nosotros es la leche materna, la cual se nos da a los primeros días y durante un tiempo para que podamos obtener todas nuestras defensas, las defensas que son proveídas por nuestra madre y que son necesarias en los primeros meses de nuestra vida. Como ustedes pueden ver, el desconocimiento hace que hagamos lo incorrecto y que lleguemos a afectar a nuestros hijos que tanto amamos. Debemos de tener cuidado con las decisiones que tomamos, hermanos. Por ejemplo, aquí en la casa de un servidor, no tomamos leche de vaca, ¿no? y eso lo aprendimos ahora con la reforma, y la que se ha visto beneficiada de esto ha sido Isabelita, ya que ella no padece ninguna enfermedad. Ella no ha ingerido jamás leche de vaca, jamás ha ingerido carne, y ella no tiene vacunas, hermanos, y es una niña bastante sana. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque muchas veces nosotros pensamos que en los primeros días de nuestros hijos debemos de ayudarles, pero a veces los ayudamos de forma incorrecta. Sobre el área espiritual, hermanos, yo me gozo al escuchar esta cadena en la hora de los niños, porque podemos ver que ellos están sumergidos en las cosas de Dios, hermanos. Danielito, con la oración que tuvo, me llena de gozo, porque y cada sábado Charlotte, de la forma en que se expresan, la forma que hablan, en la forma que tienen esa necesidad de hablarle a otros de su Creador, me da un gozo tan grande, porque su servidor en esa edad, hermanos, no conocía absolutamente nada de lo que era referente al Dios creador del cielo y de la tierra. No tenía yo la más mínima idea de que había un Salvador. Fui criado como católico, pero como muchos de nuestros hermanos católicos, fuera del conocimiento de la palabra del Señor. Y ¿qué me podría yo imaginar el poder hablar o expresarme de la manera que lo hacen nuestros niños? Alejado, muy alejado en esos tiempos de estar cerca de ser de la manera que estos niños son. Muy, muy alejado. Y me da gusto de que poder haber conocido la verdad, haberle podido conocer a mi Señor y poderles transmitir a mis hijos lo que yo no tuve la oportunidad de conocer. Y ojalá
hermanos, que podamos mantener a nuestros hijos en los caminos del Señor con la ayuda de nuestro Creador, y que podamos ayudarles en el tema del conocimiento, de la educación. Lo que les puedo comentar, hermanos, es que hace unos meses teníamos la necesidad de que nuestros hijos fueran grandes en el mundo, que estuvieran en una posición sobresaliente en el mundo y que sobresalieran sobre los demás niños. Yo malamente les decía a mis hijos que los único que les iba yo a dejar a ellos sería su educación, y que eso era lo único que yo les iba a dejar, y que tenían que aprovecharlo. Oh, cuál error he hecho, hermanos, al decirle esto a mis hijos. Lo único que yo les puedo dejar es el conocimiento de la palabra de Dios y mi testimonio como seguidor de Él. Eso es lo más grande que yo les puedo dejar. El amor hacia mi Creador. Que estudien, pero que estudien las cosas del Señor. Que se preparen, pero que se preparen los caminos del Señor. Eso es lo que yo les puedo dejar a mis hijos. Y eso es lo que cada uno de nosotros, para aquellos hermanos que me están escuchando, que tienen hijos pequeños, hermanos, concéntrense en la educación de la palabra del Señor, de las cosas del Señor. Las cosas que el mundo dan son para perdición, hermanos. Y lo podemos ver, hermanos. Lo podemos ver, como mi hija bien lo comentó, acerca de lo que hace en las tabletas, las cosas electrónicas a los niños de esta edad. Hace poco tuvimos la oportunidad de ir a una reunión, a un campamento, para apoyar a unos muchachos, y viendo las cosas, niños de apenas 2 años con el teléfono. Y esa es la niñera, el teléfono. Utilizan estos aparatos como si fueran los encargados de criar a nuestros hijos. No, hermano, no dejemos que el enemigo críe a nuestros hijos. Dejemos que el Señor sea el que los guíe y seamos partícipes de ello. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano Mario, muy amable. Hermana Santi, tu tiempo. Sí, gracias. Yo quería, como el hermano Mario, aplicar un poquito este tema a mi experiencia personal. En cuanto a la nutrición, no tengo ninguna duda de que la nutrición colabora en un porcentaje elevadísimo al carácter de las personas. Sin duda ninguna. Como Erika ha mencionado varias veces, muy bien, los alimentos que ingerimos influyen en la glándula pineal, en la capacidad cognitiva del ser humano, y ya no digamos en problemas tan claros como el hermano Mario ha explicado, de la obesidad y de la falta de control. La falta de control tiene una repercusión clarísima en el carácter, en la forma de ser. Entonces, la nutrición, de forma definitiva, incide clara y fuertemente en el carácter de los niños. Y tanto más en cuanto más pequeños son, sin duda ninguna. La psicología, la psiquiatría, reconoce y le da un nombre a la impresión que se ejerce sobre el carácter del ser humano en sus 3 primeros años de vida. Le llama la impronta. La impronta es eso, las huellas que se dejan en el carácter humano en los primeros años de vida. Esto lo tenía muy claro ese personaje de conocimiento mundial llamado Hitler. Él decía: dadme un niño y haré de él lo que quiera. Eso es cierto. Y
voy a pasar a contaros una experiencia personal que yo viví y que marcó mi vida, y no solamente mi vida, sino marcó también mi forma de educar y dirigir a los dos hijos que Dios me dio. Fue una experiencia vivida por mí cuando yo tenía aproximadamente entre 4 y 5 años, tenía yo. Quiero decir, antes de contar la experiencia, que los padres no juegan un papel importante en la educación de los hijos. Su papel es definitivo. Los padres están puestos en la vida del ser humano en su infancia como Dios ha enseñado al hombre técnicamente a utilizar la brújula para tener clara conciencia de dónde está el norte. Y el norte, según tengo entendido, es donde Dios asienta su trono. La brújula siempre marca el norte. Los padres tienen que ser una brújula firme que siempre indique la misma dirección. Que su dirección no sea fluctuante, ahora hacia un lado, después hacia otro, ahora rígido, luego haciendo concesiones. Los padres tienen que tener muy claro su papel y ser fieles a ellos. Y cuando un padre le dice a un hijo que sí o que no a cualquiera de sus requerimientos, debe pensárselo antes. ¿Por qué? Porque nunca debe cambiar de idea. El niño tiene que saber que lo que sale de la boca de papá o de mamá, eso es definitivo. Muchas broncas o muchas pataletas, no sé cómo le llamaréis vosotros, de los niños de hoy en día, y lo podemos ver lamentablemente por la calle, el control que los niños tienen hoy sobre sus padres es debido precisamente a esto, a que los padres no son brújulas fieles a seguir. Y ahora paso a contar mi experiencia con mi madre concretamente. Ella fue católica hasta los 60 y tantos años, que gloria a Dios, se convirtió al adventismo, se convirtió más bien a la palabra de Dios. Pero era una mujer con las ideas muy claras. Tuvo 5 hijos, de la que yo fui la más pequeña, y mi padre era militar. Vivíamos en plena posguerra con muchas restricciones económicas. En mi casa nunca se pasó hambre, pero como mi madre decía, el hambre pasaba por delante de la puerta de nuestra casa. La economía de mis padres era muy limitada. Y cuando íbamos a misa, toda la familia junta los domingos por la mañana, mis padres algunas veces iban con otros matrimonios, amigos, a tomar lo que aquí en España se conoce como el vermú, que no tiene que ser vermú, simplemente es un aperitivo antes de la comida. Entonces íbamos los 5 y mi madre en casa, siempre en privado, nos tenía advertido: cuando estemos en un bar y os pregunten qué queréis tomar, no tomaréis absolutamente nada, todos diréis que nada, que no queréis nada. Y nos explicaba el motivo. Decía, porque si ese día pagan nuestros amigos, el próximo día tendremos que pagar nosotros. Y no podemos permitir pagar invitaciones tan multitudinarias. 7 por parte de mi familia, más los que eran por parte de la otra. Bien advertidos nos tenía mi madre. Y además nos tenía advertidos de que cuando ella nos corrigiera en público jamás le replicáramos. Los amigos nos invitaron a tomar algo y preguntaron a todos. Todos dijimos que no queríamos nada. Mis padres pidieron lo que querían. Yo era la más pequeñita y bueno, ¡ay, tú pequeñita, qué quieres tomar! Y como la pequeñita un poco mimada, no, yo nada, yo no quiero nada. Sí, mujer, toma algo, anda, bonita, anímate, toma algo, toma algo.
Y animada, pues yo dije, bueno, unas aceitunas. Mi mamá con disimulo me dio un pellizco en el brazo y cuando nadie miraba me dijo en el oído, cuando lleguemos a casa vamos a hablar tú y yo. Mi sangre se me heló en las venas. Pero bueno, aún faltaba mucho tiempo para regresar a casa y yo os puedo garantizar que con mi corta edad en ningún momento se me fue de la memoria lo que mi madre me había dicho. En ningún momento. Yo decía, se le va a olvidar, ya verás. Además, mi madre es buena, no me va a pasar nada. Y yo me comí mis aceitunas tan contenta. Cuando llegamos a la puerta de casa, mi mamá me dijo, Santi, directa a mi habitación. ¡Guau! Ahí sí que se me helaron de verdad la sangre en las venas. Fuimos a su habitación y mi mamá me tomó entre sus dos piernas, me puso a mí entre sus dos piernas, me bajó la prenda íntima y me dio unas cuantas buenas cachetadas, bien dadas, bien dadas. Yo, cuando mi mamá me dijo entra en mi habitación, directamente yo le dije, ¿por qué, mamá? Con una carita de inocencia yo no me veía, pero yo decía, ¿por qué, mamá? Tú sabes bien por qué. Caramba, yo sabía muy bien por qué mi mamá me decía que entrara en la habitación. Y yo le pedía y le suplicaba, mamá, no me pegues, mamá, no me pegues. Pero ella, para mí en aquel momento, sin misericordia, me las dio. Me dejó las nalgas bien coloraditas. Os puedo garantizar, mis hermanos, que ni quedé traumatizada, ni estuve coja, ni sufrí ningún problema posterior a aquel trato que recibí de mi madre. Pero a partir de aquel día, nunca más se me ocurrió contradecir a mi madre, ni desafiarla. Si mi madre aquel día se hubiera hecho la sorda o la olvidadiza y no hubiera cumplido con su amenaza, yo lo habría vuelto a intentar una y otra vez. Y aunque después ella me hubiese castigado o me hubiese dado las cachetadas, después de haber fallado la primera vez, yo lo intentaría, por si acaso esta vez yo me podía salir con la mía. Eso es una brújula. Lo que mi madre hizo conmigo aquel día me evitó castigos posteriores, me evitó el engreimiento de pensar que por ser la pequeñita ya era una especial y merecía un mimo especial. Tuvo unas consecuencias tan positivas sobre mi carácter, sobre mi forma de ser. Yo tuve tan claro que mi madre era mi autoridad y que yo nunca debía de desafiarla, porque las consecuencias no me gustaron, mis hermanos. Entonces, a mi humilde criterio, la educación, la seriedad, incluso yo diría la rigidez, pero siempre con mucho amor, mis hermanos, la rigidez autoritaria sin amor es muy cruel. Mi madre ejerció rigidez con amor, porque así como aquel día me dio unas buenas cachetadas, después, en otros momentos, me besaba y me abrazaba y me hacía sentir su cariño. Creo sinceramente, que ser una brújula firme que indique siempre la misma dirección, sin dudas, sin titubeos, es vital para un desarrollo armonioso de la mente de una criatura, de todas las criaturas. Os puedo decir, mis hermanos, que cuando yo conocí a Dios y empecé a acudir a la iglesia, muchas hermanas me decían, ¡qué buenos son tus hijos, Santi! Y era cierto, mis hijos eran buenos. Pero la cuestión que a ella les hacía decirme que eran buenos era porque en esa hora de culto aburrida para ellos, mis hijos estaban quietos y calladitos, no se levantaban nunca del sitio. Pero eso era porque mamá les había advertido que durante ese tiempo tenían que haber hecho todas sus necesidades antes de entrar al culto y no podían corretear por el pasillo de la iglesia. Ellos sabían
que en eso era inamovible. Y mis hijos nunca me dejaron en vergüenza en público. Y esto no de mí, sino de mi madre. Y creo que no de mi madre, sino de los principios divinos de educación correcta, de brújula fuerte y claramente dirigida en dirección norte. Adelante el siguiente. Gracias, Santi. Gracias, Erika. Y gracias, hermano Mario. No iba a realizar un comentario hasta el final pero debido a que han contado su experiencia y creo que soy una mamá no tan joven, pero dígame que entre ustedes un poquito más joven, debo comentar el hecho de que la nutrición, la educación, debido a lo que han dicho, y definitivamente el área espiritual, son base de nuestros hijos para que no tengan enfermedades mentales, para que no se desvíen cuando son niños. Pero cuando cometemos esos pequeños errores, gracias a Dios, Él en su infinito amor y misericordia nos da muchas veces ese espacio para corregirlo a tiempo. No soy de exponer mi vida, pero voy a exponer algo que yo realicé, me marcó, todavía hoy día creo que me duele y me duele bastante, me quebranta en realidad la voz, pero cuando tuve mi primera hija, Charlotte, Sofía, sumamente deseada, desde sus 0 meses, desde que supe que estaba embarazada, mi hija la formé cantándole en su vientre, tocando, diciéndole cómo quería que fuera, expresándole lo tanto que la amaba. Esa fue la formación del vientre de mi hija. Y le leía todas las historias bíblicas que podía y le leía, comenzaba en el mensaje adventista, me bauticé estando embarazada de ella y entonces hacía todo lo posible por esa parte. Mi hija hoy día, a sus 10 años, es una niña que la palabra de Dios la capta muy fácil. Ella entiende, ella lee algo y yo digo, wow, ¿cómo memorizas? Y ella los textos bíblicos lo memoriza, lo busca, lo expresa, una canción, un mensaje que se dio, una prédica que escucha. Y a mí me cuesta mucho memorizar, pero yo me acuerdo de ella y le digo, Chalo, ¿te acuerdas qué decía tal? Y ella me lo dice inmediatamente. Ella fue así, pero a la edad de 3 años, mi hija estaba haciendo un acto que muy de ella, no lo voy a mencionar porque es muy de ella, pero estaba haciendo algo que para mí sobrepasaba algo incorrecto. Y en realidad era parte de algo que yo en mi niñez había realizado también. Y la corrección que mi madre me había dado cuando estuve niña, siempre dije que nunca la iba a realizar con mis hijos porque mis padres en eso habían sido muy crueles en el hecho del castigo. Un alambre, lo que fuera me habían dado con ciertas cosas incorrectas, porque no digo que el castigo sea incorrecto, quiero que quede muy claro, hermanos, pero sí la forma en la que lo hacemos a veces es incorrecta, o el medio o el instrumento que utilizamos. Pues a la edad de 3 años mi hija hace esto, y aunque yo siempre juré que el día que tuviera un hijo, yo decía nunca lo voy a realizar, ese día lo realicé. Le pegué a mi hija con tal brutalidad. Disculpen, hermanos, porque sí, todavía me causa dolor eso. Que cuando volteé a ver a mi hija, era una niña temorosa, temblaba, se me volvía a ver y caí de rodillas. La abrazaba y le decía, perdón, perdóname, pero ya lo había hecho. Hasta el día de hoy, hermanos, cuando yo nuevamente hay algo que sobrepasa, porque después de esa vez creo que aprendí claramente
que a un niño hay que hablarle, hay que llevarlo a los pies de Cristo, darle a entender y enseñarle que no es contra uno, sino contra Dios que estamos fallando, que le pida perdón a nuestro Padre. Hoy día lo sé, pero en ese momento no lo supe, no supe reaccionar. Y hasta el día de hoy, cuando ya ella sobrepasa algo y ya le he hablado y ya le he dicho y ya lleva las cosas a un extremo un poquito más amplio y le he dicho, Charlotte, tengo que castigarte, sobrepasaste eso, pero su mirada no es la mirada de una niña normal que le dices te voy a castigar, te voy a dar 3 fajazos y vas a entender, 3 nalgadas y vas a entender. No. La mirada de ella se me devuelve a la niña de 3 años. Y el temor con el que ella me responde cuando yo le digo, Charlotte es una niña que yo le digo, Charlotte, por favor me guardas tu ropa, y ella me voltea a ver y sabe que la orden es, ve a guardar la ropa, y ella corre. Charlotte, recógeme esto, y ella corre. Es la niña del miedo que le metí a sus 3 años. A diferencia de esto, hermanos, les voy a decir, les debo comentar, que mi otro hijo, Daniel, no fue un hijo cedido, no fue un hijo deseado, pero cuando él viene a mi vientre, pues mi embarazo fue muy difícil. No fue un niño que le canté, no fue un niño que le hablé de la Biblia, no fue un niño. En ese momento yo pasaba una circunstancia muy diferente y no fue ese niño que desde el vientre. Pues mi hijo le cuesta mucho captar las cosas de la Biblia, le cuesta mucho memorizar, le cuesta mucho aprenderse un canto, pero algo tiene. Cuando yo en ese tiempo escuché la historia de Daniel, mi hijo se llama Daniel, y me acuerdo, aquí dice mucho, y no sé si en sus países, Daniel es Daniel el travieso. Y cuando a mí me decían eso, yo me enojaba y yo decía, no, Daniel, el nombre Daniel yo se lo pongo porque he conocido la historia de Daniel el profeta, y Daniel, quiero que enlace ese carácter, tenga esa fuerza, esa fortaleza. Tanto así que les puedo decir que yo nunca le inculqué a mi hijo ser vegano, y él lo es por naturaleza de él, porque eso sí le hablaba, le contaba la historia. Cuando yo me acordaba, y hermanos, mira lo que digo, cuando me acordaba que estaba embarazada, yo lo único que hacía, tocaba mi vientre y le decía, vas a ser Daniel, igual a Daniel el profeta de aquel tiempo, pero vas a ser el Daniel de ahora, y vas a tener ese carácter, y le contaba la historia de Daniel, y listo, se me acababa y seguía mis cosas. Pero cuando él nació, yo siempre esperé un varón, lo quería mucho, lo deseaba, y lo abrazaba y hacía y demás. Mi hijo no le pegué nunca de esa forma, mi hijo le enseñé a que doblara rodillas, cuando ya nació, después de que él nació, que doblara rodillas, que si comete un error ante su hermana, ven, ponte frente a tu hermana, Daniel, pídele perdón, acepta tu error, pide disculpas. Pero ya después, mi hijo le cuesta mucho la lectura, le cuesta mucho ciertas cosas, que sé que son productos de cuando estuvo en mi vientre. Pero es un niño sumamente cariñoso, amoroso, demás. Y aún yo lo voy a castigar y él reconoce, sí, yo sé que es mi error, yo sé por qué, y va con una sumisión diferente. Hermanos, ¿a qué quiero decir eso? Y es vegano desde toda su vida. Mi hija no fue así totalmente, mi hijo sí, él y por decisión propia. Entonces, lo que quiero llevarles, cuán importante de los 0 a los 7 años marcamos la vida de nuestros hijos. Cuán importante es realmente la instrucción en la nutrición, en la educación y en el área espiritual. Porque miren la diferencia entre una hija mía y el otro. Una fue instruida completamente en el área espiritual, el otro lo dejé y entiende, porque entiende algunas cosas, pero le cuesta un poco más. En la nutrición, pues mi niña fue instruida a cierta edad en adelante, mi hijo por naturaleza tiene esto. Y en la educación,
verán a mi hija sumamente aplicada, además a mi hijo me cuesta un poquito más llevarlo, y entonces marca. Yo veo en mis dos hijos cuán importante es la única crianza que hay, la establecida por nuestro Padre. Vamos a pasar, hermanos, hay un corto tiempo que tenemos, muy corto, y voy a pedir que cada uno de nosotros, por favor, sea muy al punto, no redondemos en lo mismo, para que este panel quede concluido como se ha debido ser y podamos ir bajo el tiempo indicado. Que es muy importante todo lo que hemos dicho, creo que es sumamente importante, y lo que vayamos a decir, pero para que todo quede según la disciplina y el orden de Dios, enfoquémonos mucho en lo que vayamos a decir, por favor. Vamos ahora de los 7 años hasta los 12 años. ¿Cómo podemos formar a nuestros hijos en esta parte? ¿Qué principios deben de predominar en la educación, en la nutrición y en el área espiritual para formar caracteres correctos? Hermana Santi, inicio por usted. Santi, no te escucho. Bueno, mientras la hermana Santi regresa, por favor, le voy a dar el espacio al hermano Mario. Con lo que respecta de 7 en adelante, hermanos, pues es difícil ya cuando los niños en la educación tienen que dejar la casa, es más o menos la edad que tienen que dejar la casa para ir a estudiar, ir a la escuela. La forma en que yo les diría que ha pasado con nuestros hijos es que hemos estado de ambos lados. Hemos cometido errores en tratar de que nuestros hijos estén en las mejores escuelas, y esto nos ha llevado a que nuestros hijos aprendan cosas del mundo y sean partícipes. En otro ejemplo, más adelante tuvimos al estudio de la palabra. Bueno, hemos decidido que nuestros hijos vayan a colegio de iglesia, y por testimonio les podemos decir que pues no encontramos una diferencia marcada en lo que nosotros pensábamos que estábamos haciendo para que nuestros hijos tuvieran un conocimiento mayor de la palabra de Dios y que fueran enseñados de acuerdo a lo que la hermana Elena G. de White nos ha dejado en sus libros, que es información importantísima, como nosotros como padres, que podamos comprender e implementar. No nada más comprenderlo, sino implementarlo con nuestros hijos. Cuando los niños entran en esta edad de 7 a 12 años, pues empiezan a haber otro tipo de situaciones que nos conlleva en su alimentación. Los muchachos quieren tener un desenfreno por las cosas que les llama la atención o que les gusta. Muchas de esas tienen que ver con la comida, con las frituras, con los dulces, con las cosas que ellos puedan obtener, ya sea en la escuela o ya sea por parte de amigos. Y empieza en ellos esa necesidad. Hay muchos alimentos, hermanos, que se encuentran en las tienditas o en las tiendas, que son para que estos niños que tenemos en esta edad, ellos puedan tener al alcance esos dulces, esos alimentos que son altamente adictivos, hermanos. Les voy a poner como ejemplo, aquí en México se llaman chetos.
y son altamente adictivos, hermanos. Los muchachos les gustan las papas fritas, todo eso es altamente adictivo y es lo que los niños buscan. Y no más no se diga lo que son los refrescos. Los refrescos, los muchachos buscan el hacerse de un refresco, porque de igual manera son altamente adictivos. Debemos de tener cuidado con el acceso que nosotros le damos a nuestros hijos en este tipo de situaciones, porque lo que estamos haciendo es que el carácter de ellos sea maltratado, de la manera en que ellos puedan tomar decisiones por ellos mismos, de hacerse ellos mismos daño, al tener acceso a este tipo de cosas, y de que ellos no tengan la suficiente entereza para poder decidir que eso es malo o que eso es bueno. Sobre el área espiritual, el estudio de la palabra en las mañanas como una necesidad para ellos, cuando no se conoce o no se ha criado desde los primeros años de su vida, no se ha criado de esta manera, se hace muy difícil para ellos el que ellos puedan ir a los pies del Señor todas las mañanas. ¿Por qué? Porque no están preparados para tal, no conocen, no están listos, no se han sido educados de esa manera. Entonces empieza una lucha constante con ellos, porque el pararse tempranos para ellos es difícil, es complicado, y ellos deciden mejor es seguir durmiendo que pararse a estudiar la palabra del Señor e ir a sus pies. Nosotros como padres debemos de platicar con ellos, hablar con ellos y estar ser un ejemplo, nosotros levantarnos como padres, levantarnos temprano y poder ser un modelo. Dice la educación, la conducción del niño, en la página 87, dice: mantengámonos siempre delante de nosotros el modelo perfecto. Es un pecado hablar con impaciencia o mal humor, o sentir ira, aun cuando no hablemos. Debemos trabajar dignamente y representar correctamente a Cristo. Hablar las palabras airadas es como golpear un pedernal contra otro pedernal. Inmediatamente surgen las chispas de sentimientos airados. Y esto sucede mucho, hermanos, como les decía, cuando nosotros ya nuestros muchachos están grandes y tratamos de que ellos entiendan que lo que nos pide de nuestro Dios es una obediencia a ponerlo a Él primero delante de cualquier cosa. Y como dice aquí la profeta del Señor, dice, es como si juntaras un pedernal con otro pedernal, ¿no? Empiezan a salir chispas, porque el cambiar un hábito, hermanos, es de valientes, es de personas que tienen una decisión. Y el estudio de la palabra te da eso, te da el conocimiento para poder dejar en las manos del Señor lo que nosotros queremos hacer como sus hijos. Y Él proveerá la forma en que nosotros podamos deshacernos de esos lazos que durante nuestra vida han sido creados por el enemigo para alejarnos de nuestro Creador. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, hermano Mario, muy amable. Hermana Santi, ¿te encuentras acá? Brendita, ella me escribió, está ahí, pero no se escucha. Agradezco si me puedes ayudar. Y entonces seguiríamos con la hermana Erika. Sí, hermana Mónica, de la etapa de 7 a 12 años, pues siento que mi papá realmente dijo mucho acerca de esta etapa, y más porque mis padres sin querer tuvieron a sus hijos en un espacio de 7 años cada quien. Yo teniendo 21, mi hermano apenas cumpliendo 15, y mi hermana que tiene 7 años.
Entonces ellos han podido ver a sus hijos crecer en cada etapa, y ahorita que estamos, mi hermana de 7, mi hermano de 15 y yo de 21, que podemos decir que son diferentes etapas, ellos han sido, ellos tienen la, how do you say challenge? Challenge, o sea, el reto de tener todas estas edades en su casa, y que ellos tienen que aprender a cómo deben de manejarse cada uno de ellos hacia cada uno. Y nosotros como hijos a veces no entendemos que por qué, por ejemplo, a la chiquita la miman más, o por qué con más paciencia, o a mí no es igual las responsabilidades, y ese puede ser el pensamiento de un niño de lo que es, pero nosotros debemos de comprender, o al menos yo he comprendido que no es fácil el criar a un hijo. Como vemos, 0 a 7 años es uno de los años más importantes, pero si el niño aún así no ha sido instruido adecuadamente porque el padre no supo acerca de toda esta información que Dios nos ha dado para criarles, nosotros no estamos perdidos. Nosotros aún así, Dios ha hecho nuestra capacidad de que los niños puedan aprender, que ellos puedan fomentar hábitos. Es dicho que los hábitos se pueden implementar si se hacen consecutivamente a 21 días, y ellos puedan implementar este hábito, al igual que el hábito malo, que ellos recuerden que no deben de hacerlo, y si dejan de hacerlo por 21 días, ese hábito se va a perder, el malo. Y por eso siento, la verdad, yo como alguien que antes veía la familia como algo que todos decíamos, o más las mujeres, puedo decir, tengo amigas, una cierta amiga que ella me ha comentado de que dice, yo quiero tener una familia, y yo la quiero tener, y si no, no voy a ser feliz, que ese es su objetivo, tener una familia, pero ya poniéndole pensamiento en este tema de la familia y creando un hogar cristiano, realmente no es algo muy fácil. Es algo que lleva desde que nosotros, el madre, el padre, la crianza de que ellos llevan, los hábitos que ellos fomentan, la nutrición, y también la pareja que escogemos. Desde ahí empieza la familia. La importancia de nosotros entender a quién queremos que sea nuestra familia para toda la vida. Y la verdad, aprecio mucho a los padres. Realmente los padres tienen una tarea muy importante. A la hermana Mónica, sé que no es fácil ser madre, y por ejemplo cuando uno se enoja, el pegarle a sus hijos a veces resulta más fácil, y más porque el enojo, los sentimientos son algo muy que nos descarrilan muy fácilmente, y más si no son los sentimientos correctos y nosotros no sabemos llevar nuestro lóbulo frontal, siempre teniendo nuestro juicio, nuestro razonamiento, que sea lo que nos mande. Y bueno, leo lo que dice aquí en la conducción del niño. Dice, los padres no pueden cumplir debidamente sus responsabilidades a menos que tomen la palabra de Dios como una regla de su vida, a menos que comprendan que han de educar y formar el carácter de cada precioso tesoro humano que finalmente llegue a aprender la vida eterna. Y bueno, con eso concluyo. Mi oración es de que los padres, más los que escuchan esta cadena, y bueno, todos los padres, que podamos entender qué es la verdadera educación y podamos ayudarnos el uno al otro a entender lo que Dios pide de nosotros. Gracias, hermana Erika, muy amable corazón. Santi.
La hermana Santi está teniendo problemas en este momento para poder entrar. Voy a leer Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Y dice así, hermanos. Se entrega el dominio a Satanás debido a que los hombres y mujeres no obedecen a Dios, sino que eligen sus propios caminos y siguen su propia imaginación pervertida. Se permite a Satanás que se levante su bandera infernal en sus familias y haga sentir su poder en las criaturas, los niños y los jóvenes. Su voz y voluntad se expresan en las voluntades rebeldes y caracteres torcidos de los hijos. Mediante ellos ejercen un poder dominante y lleva a cabo sus planes. Dios es deshonrado por la manifestación de caracteres perversos que no lo reverencian e inducen a obedecer las sugestiones de Satanás. El pecado cometido por los padres al permitir a Satanás que domine va más allá de toda comprensión. Muchos padres, por su preparación, por su necia condescendencia e indulgencia de los gustos y apetitos, se hacen responsables de los torcidos caminos y caracteres de sus hijos. Satanás puede dominar todo el ser en ellos, en pos de ellos. ¿Y cuál es el resultado? Los niños y jóvenes están bajo la bandera rebelde, no se dejan guiar, sino que están determinados a seguir su propia voluntad. La única esperanza para los niños es enseñarles el dominio propio y no la condescendencia. Hermanos, definitivamente para los niños de 7 a 12 años, a lo que hablaba al principio, llegamos a la etapa y tal vez el hermano Mario, con su experiencia, me corrige o me dice si estoy acertando en lo que digo. Llega el momento de que realmente comenzamos por el ejemplo. Hablamos, pero el ejemplo es sumamente importante en todo lo que hagamos. No puedes decirle, sé un buen hijo, sé un buen hombre, trata a las mujeres de tal forma, o trata a los hombres de tal forma, si tu forma de hablar, si tu forma de actuar es contraria. Podemos someter a los jóvenes en esta etapa a una confusión que va a marcar su vida para la etapa adulta, o podemos realmente marcarlos según la única crianza que es un escrito está, para que realmente sean ejemplo de un pueblo con el carácter perfecto del Señor. Lo que este texto nos dice acá Elena G. de White, para mí es muy importante, porque muchos de nosotros hemos creído que cediendo a los deseos de nuestros hijos, que caminando en esa parte podemos realmente llevar a nuestros hijos a que nos vean como amigos, a que nos comprendan, a que entiendan por qué estamos nosotros de este lado. Creo, en lo personal, que esto es un error. Realmente, nunca el ceder es un principio bíblico. El Señor es un Dios que no cambia. ¿Por qué vas a cambiar el principio que el Señor te ha dado para ser condescendiente con tu hijo? Creo que debemos realmente mantener una línea y es la que el Señor nos vino a dar como ejemplo vivo. Y es que Él es inmovible. Es amor, pero es justicia. Y a nuestros hijos debemos mostrarle y enseñarles, ante todo, no sé, creo que Charlotte les comentaba en la mañana, cuando una compañerita le dice que vayan a copiar o que copien, segundo año, ni siquiera sabía que estaba haciendo algo malo porque ella con toda la forma más natural llegó, se acercó, se subió en el carro y me dice, mami, mira que copié, que hice esto y esto porque le enseñé lo que decía en el examen a tal niña porque ella no sabía, entonces yo le enseñé y yo le dije. Y ella me enseñó una respuesta, mami, y ella no sabía que estaba haciendo algo malo, pero a pesar de eso, tuve que mostrarle que realmente era malo. Y que en la vida tiene que encarar las cosas que hacemos incorrectas.
Y la tuve que llevar y decirle, mi hija tiene algo que decirle, profesora. Y ella habló y le dijo, y le dije, yo ya tomé y hice lo que tenía que hacer. Ahora a usted como docente le toca. Aquí en Costa Rica, lamentablemente, si un hijo no lo llevamos, yo he intentado sacar a mi hija de la escuela, pero si no se lleva, no la quitan y la llevan para el PANI. El PANI es una institución donde niños abandonados o demás. Entonces yo lo que hice fue meter a mi hija en una escuela muy pequeñita, donde tengo el dominio casi de todo. Casi, ¿verdad? Lo aclaro. Pero lo que quiero dar a entender es que definitivamente nosotros debemos... Una vez me hacía una pregunta a mi mamá. Mónica, tienes 2 hijos y un hijo viola a tu hija. Tu hijo violó a tu hija. ¿Qué es lo correcto? Impactante. Y los voy a dejar con esto para finalizar este panel. ¿Qué es lo correcto? Dios es justo y es amor. La justicia es denunciar, aunque te duela, aunque sea tu hijo. Ese es mi pensar, hermanos. Pero es que creo que hay un escrito está que nos dice que Dios es inmovible y cada cosa la llama por su nombre. Pensemos realmente si estamos siendo condescendientes o estamos enseñando a nuestros hijos a tener dominio propio sobre sus gustos, deseos, placeres, apetitos, su educación, su vida espiritual. Porque en las reglas del Señor no creo que podamos ser movibles. Para eso Él puso una ley. Y su ley no se mueve ni a derecha ni a izquierda. Su ley se mantiene hasta una vida eterna. Santi, no sé si habrás logrado entrar. Creo que la hermana Santi no logró entrar. Voy a pedir al hermano Mario si nos puede despedir con una oración. La siguiente semana, hermanos, estaríamos tratando el tema, si Dios así nos lo permite, de los jóvenes de los 12 a los 18 años. ¿Y qué sucede cuando un joven, sus padres llegan al mensaje para una etapa adulta y ya sus jóvenes son adultos? ¿Cómo podemos tratar con ellos en esta etapa? Que el Señor les bendiga. Hermano Mario, ¿nos despide en oración? Los invito, hermanos, a que nos arrodillemos, los que puedan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Bendice, Padre, a todos los padres que están escuchando en este momento, Padre. Te pido, Padre, que tú guíes a cada uno de ellos, Padre. Que nos guíes a nosotros también como padres. Y que tú permitas, Padre, que el conocimiento que has dejado para tu pueblo, que nosotros vayamos a tu palabra, vayamos a los escritos de la hermana Elena G. de White, y que podamos atesorarlos, Padre, y ponerlos en práctica, para que así, Padre, podamos formar hijos que te sirvan, Padre, hijos que sean temerosos y que sean, Padre, instrumento para que pronto puedas estar con nosotros, Padre. Gracias por los que aquí han aportado, Padre, bendícelos, y te pido en especial, Padre, por aquellos, Padre, que aún no conocen estas verdades y que piensan que están haciéndolo bien, pero que, Padre, tu Espíritu Santo pueda trabajar en ellos para que ellos puedan venir a tus pies y puedan conocer estas verdades también. Te lo pido todo, no porque tenga mérito alguno, Padre, sino en el preciado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.